Bolivia no es solo altiplano y cordillera. Y aquí en su zona más oriental todavía quedan maravillas naturales casi desconocidas, protegidas por la lejanía de los grandes centros urbanos y guardada por el bosque. En este video te vamos a compartir uno de nuestros destinos bolivianos favoritos, que a su vez es de lo más impactante que hemos encontrado en más de 150.000 kilómetros que recorrimos por Sudamérica. Las termas naturales más grandes de todo el continente. Llegamos a Bolivia en nuestro motorhome, ingresando por el paso fronterizo Corumbá, Puerto Quijarro. Caballero, buen día. ¿Dónde puedo estacionar? Para la guarda, sí. Ahí al lado de ese jeep. Las semanas previas habíamos estado recorriendo la zona más turística de Mato Grosso do Sul y ya era momento de avanzar. Así que por la famosa ruta del Pantanal dejamos las tierras brasileñas para entrar en nuestra querida Bolivia. Qué gusto que da y qué alegría que se siente por estar andando nuevamente por las rutas bolivianas. Bolivia es un país que queremos mucho, así que da gusto estar nuevamente dentro de sus fronteras. Es que siempre tiene sorpresas, siempre tiene cosas originales, siempre es el más Auténtico, ahí como más conectado con las raíces. Sí, al menos de lo que conocemos todo en Sudamérica. Siempre te deja con la boca abierta. Bueno, después de haber estado disfrutando bonito en Brasil, de avanzar hacia la zona del Pantanal y darnos cuenta que el calor estaba realmente insoportable. Al mediodía las temperaturas por estos días no bajan de los 40 grados, así que se pone incómodo. Y tengamos en cuenta que también es la temporada seca, o sea que cada charquito de agua está súper barroso y lleno de vida, así que no nos podíamos meter. La idea y el plan de hoy, ya que estamos en Bolivia, es movernos desde Puerto Suárez, donde nos levantamos, hacia un paraíso que está a 202 kilómetros. Oficialmente estamos en Bolivia. Esta es la real bienvenida. Hermoso volver a Bolivia, loco. Qué lindo que es volver a Bolivia. Por estas cosas, por esta simpleza. Tenemos desde ahí un palo, una piola atando que llega hasta la casita, desde donde tiran o sujetan la piola para dejarte o no pasar si pagás o no el peaje. No, y hay que irse hasta policía. allá. Ah, Es policía. Es la policía porque si no tiene que salir al sol. Nada. Me parece bien, hace un calor de 40 grados. bueno, pensé que era el peaje porque los peajes también se manejan iguales. Ojo. No. Pero... Control policial. A ver si sube, a ver si sube. Uepa, pa, 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 pa. ¿Y ahora? ¿Qué necesita? No sé. Da. No. Mirá el perdillón. Decirle que tengo problema en la pierna. El plan de hoy es hacer 212 kilómetros desde la frontera de Bolivia con Brasil hasta nuestro primer destino. La ruta está bastante monótona. Este corredor de asfalto y mata seca alrededor no invitan a desviarnos. Y además las altas temperaturas nos están apretando. Pero así y todo, estamos contentos de ya estar rodando por una de nuestras zonas favoritas de Bolivia. Hace muchos meses que venimos planeando volver a recorrer esta región llamada Chiquitanía, porque no queríamos cerrar esta etapa viajando por Sudamérica sin investigar estas tierras un poco más en profundidad. Estas son las llanuras orientales bolivianas y apenas las conocimos nos cautivaron, porque contrastan con la idea principal que uno tiene del país. Aquí no hay valles de gran altura ni cimas nevadas. Y a donde sea que uno mire se extiende el bosque seco. Hábitat natural de miles de especies de animales y lugar donde se establecieron pueblos jesuitas hace tantos años. Bajo este enorme cielo se fusionan la historia colonial y la ancestral, pero también se esconden secretos naturales tan antiguos como la tierra misma. Y eso es lo que venimos a descubrir.
Pero antes de llegar a nuestro primer objetivo, el horror que está viviendo esta región nos robó la alegría y nos rodeó por completo. Sin siquiera tener que bajarnos del motorhome, estamos siendo testigos de las consecuencias de la negligencia humana y su poder destructivo. Una de las regiones con más biodiversidad de Sudamérica está siendo consumida por el fuego, pasando de la rica exuberancia a la más cruel aridez. Más de 4 millones de hectáreas ya han sido arrasadas por las llamas. Y aún esta mañana de septiembre, con nuestros propios ojos, vemos cómo se elevan las columnas de humo no muy lejos de nosotros. No hay palabras para describir la impotencia y todo lo que se siente al ver en vivo y en directo esta pérdida total y abrumadora. El termómetro adentro de la Ducato está marcando unos 40 grados adentro de nuestra casa, y eso que veníamos con las ventanillas bajas, pero no alcanzó. El calor está extremo, no lo podemos creer, pero por suerte ya hemos llegado a destino. Sí, fueron 2 horas. Sí, un poquito más, porque al final... Claro, que veníamos tranquilos, hacía mucho calor, hasta incluso el aire, el viento que entra está muy caliente. Así que venimos tranquilos, despacito, ahí cuidando todo, cuidando la casa, tranquilos nosotros. Pero ya estamos, objetivo logrado, primer objetivo de Bolivia. Llegamos a Aguascalientes, Bolivia. Este es una comunidad indígena con un río biotermal, y el calor que está haciendo, yo no sé, yo ya me voy al agua. Hay que refrescarse un poco. Oh, mira lo que es esto. Igual de hermoso que siempre. Llegamos a nuestra primer parada en la Chiquitanía boliviana, el paraíso resguardado por la comunidad indígena de Aguascalientes. No te voy a mentir, este lugar no es novedad para nosotros. Estuvimos aquí mismo hace casi 3 años, durante los primeros meses viviendo nuestra Fiat Ducato. En aquel momento pasamos unos días espectaculares, coronados por el reencuentro con nuestros amigos queridos. Así que por esos gratos recuerdos y por el tremendo escenario en el que vive la comunidad de Aguascalientes, siempre supimos que volveríamos apenas tuviéramos la oportunidad. Bienvenidos al paraíso. No hay lugar más perfecto. Este lugar es de esos que te maravillan por siempre. Alejado de los grandes centros urbanos, requiere verdadera voluntad llegar hasta acá. El poblado es muy pequeño y se mantiene íntimo, como detenido en el tiempo. Sus habitantes son los guardianes celosos del recurso natural, y no es para menos. Estamos hablando de un río transparente que sale desde las profundidades de la tierra a 40 grados de temperatura y está rodeado de una vegetación exuberante, aves y peces. Es un lugar para experimentar y relajarse. Por eso apenas llegamos nos metimos al agua y dejamos de grabar. Ya habría tiempo de eso en la caminata del día siguiente.
vamos a salir a caminar un poco por este paraíso boliviano. El termómetro nos marca unos 27 grados. De a poco empieza a subir la temperatura. Nos levantamos temprano para poder aprovechar porque las mañanas son frescas, pero cuando sale el sol raja la tierra. Fueron muchos años de soñar con, ay, ¿te acordás Aguascalientes? ¿Te acordás el río termal en Bolivia? Cada persona que nos decía que iba a venir de Brasil para Bolivia le recomendábamos que pasen por este lado porque realmente es un paraíso. Es increíble, miren lo que es el agua. Hay un par de monstruos sumergidos en el agua, pero creo que son inofensivos. Algo que aprendimos y se nos quedó grabado en 6 años de vivir viajando es que no hay paraíso perfecto. Siempre algo te va a faltar. Y en este caso lo que sobra en realidad son unos mosquitos gigantes pero te taladran en la piel con tal de chuparte la sangre. Así que están bravos, estamos llenos de repelente que con el agua se nos va a ir lavando. Pero bueno, por el momento aprovechamos. A solo 50 metros del puente ya vamos llegando a lo que es como un resort. O sea, de acá tiene camping, tiene cabañas, balneario, como pueden ver. O sea, la gente está acá a esta altura sentada en el agua tomando cerveza. ¿Qué tal, Buena forma de pasar las vacaciones. También tenés kayak. Es aburrido el kayak acá, es como aislarte del agua. Pero es un paraíso, ¡Qué paraíso! Para nosotros, caminar es la expresión de libertad más ancestral del ser humano. Y por eso esta mañana salimos a caminar al río. Sin tener que pedir permiso, sin sentirnos extraños, sin tener que ir con guía. Ya sea en una gran ciudad, un pequeño pueblo o en una maravilla natural como esta, tenemos una forma de medir la salud o apertura de los lugares por donde andamos. Y es tan simple como analizar qué tan fácil se puede caminar en ellos. Este río es libre y así nos hace sentir a nosotros. Por eso nos encanta tanto este lugar. Ver a Tore nadar a su antojo de una orilla a la otra nos inspira y nos conecta directamente con la búsqueda que emprendimos al volvernos nómadas. Esa búsqueda que nunca tenemos que olvidar. Estoy en condiciones de asegurar que este es uno de nuestros lugares favoritos de Sudamérica. Es una joya preservada porque queda lejos de cualquier otro centro urbano, si no estaría lleno de gente. Es una real maravilla que esconde Bolivia, así que te invito a que si andás con auto por acá, te pegues una vuelta. Como servicios vas a estar encontrando algunos campings que aprovechan la costa del río, que es bastante extenso, y por suerte para mí poder caminar por acá y que haya costa virgen aún es un regalo. Se puede disfrutar no solamente el color de los árboles espectacular y lo frondoso y la cantidad de vegetación que hay, sino también las aves que se posan sobre ellos, que van cazando, que van ahí como teniendo sus nidos y demás. Es un lugar maravilloso, o sea, no hay otra, no me importan los mosquitos, no importa el calor que hace, es un lugar, no sé, es sorprendente, me pone muy feliz haber vuelto para acá. Era uno de los hitos que teníamos en lo que es esta etapa de despedida por Sudamérica. De alguna manera ya no vamos a ir más al norte en el mapa, sino que empezamos de a poco a encarar la vuelta hacia Argentina y poder estar aquí de nuevo, disfrutando esto con mi familia, compartiéndotelo a vos y nada, ver estas maravillas me pone muy feliz. Y ojalá lo estés disfrutando vos del otro lado. Ojalá cuando andes por acá te pegues una vueltita a disfrutar este excelente lugar.
El objetivo de esta caminata a través del río era llegar a la naciente y es lo que estamos haciendo en este preciso momento. Desde este lugar paradisíaco es donde el agua brota desde las fauces de la tierra y llega a la superficie para que los humanos lo podamos disfrutar. Bueno, no solo para que nosotros, sino como... Acá adelante vamos a hablar despacito porque acá esto es tierra menonita y hay muchos menonitas descansando, ya me están viendo con cara como qué hacemos nosotros filmando, pero solamente queríamos llegar acá, a desde donde brota el río, que sale como la arena, sale todo desde acá, anda a saber desde cuántos metros para abajo sale el agua. La tocamos y nos vamos. Y nos vamos, sí, nos estamos miran como raro. muy extraños. ¿No? Te vas, Guille, adiós, Guille. Sí, 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 directamente te vas a ver. ¿Qué es eso? Son como arenas movedizas. Che, no me gusta mucho lo que estás haciendo. Y ya me chupaba. ¿Algo bien? ¿Salís? Sí, 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 estoy. Cualquier cosa grito y usted me saca, ¿no? Ah, toqué algo. Listo, basta, te estás metiendo mucho. Vamos. Misión cumplida. ¿Alguna vez te metiste en arenas movedizas? Yo sí.